Los bosques juegan un papel significativo en la captura y almacenamiento de carbono. El llamado carbono forestal es aquel que se encuentra contenido en la biomasa de los árboles en el bosque, en el tronco, las ramas, la corteza y las hojas. El almacenamiento de carbono en los bosques amazónicos es un servicio ecosistémico fundamental para enfrentar el cambio climático. En las mediciones de carbono forestal al 2020 podemos ver que la Amazonía almacena 79.000 millones de toneladas métricas de carbono, que de lo contrario se liberaría en la atmósfera agravando el calentamiento global. Entre los países amazónicos con mayor almacenamiento de carbono en sus bosques se encuentran Brasil con 46.100 millones de toneladas, Perú con 10.400 millones de toneladas, seguido por Colombia con 6.000 millones de toneladas. Ecuador, con 1.300 millones de toneladas, es el país amazónico con menos carbono forestal almacenado. A continuación veremos algunos ejemplos de la evolución de estos datos en diferentes paisajes amazónicos entre los años 2003 y 2020. En este ejemplo de una zona ganadera en Brasil podemos ver la pérdida de carbono forestal entre el año 2003 y el 2020. En este ejemplo de la zona de minería ilegal de Madre de Dios en Perú, podemos ver la variación de la densidad de carbono forestal entre el 2003 y 2020, observándose un dramático descenso. En contraposición, veamos lo que sucede en el territorio de la nacionalidad Guaraní en Ecuador, donde los niveles de carbono almacenados se mantuvieron estables entre el 2003 y el 2020. Algo similar ocurre en el resguardo indígena de Mirití, Paraná, en Colombia, donde los niveles de densidad de carbono se mantuvieron estables entre dichos años. La Amazonía cuenta con 4.076 territorios indígenas y 617 áreas naturales protegidas, que de acuerdo a la información generada por la RAIZ, cuentan con una extensión total de 361 millones de hectáreas, abarcando aproximadamente el 51% de la extensión total de la Amazonía, pero conteniendo el 58% del carbono que sus bosques almacenan. Además, en las mediciones realizadas podemos ver que hubo un aumento del carbono acumulado dentro de los límites de las áreas naturales protegidas y territorios indígenas, mientras que hubo un descenso del carbono acumulado fuera de estas áreas. Estas mediciones evidencian la importancia del rol que cumplen los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas en la protección de los bosques, tanto para la lucha global frente al cambio climático como para la defensa de la vida de quienes lo habitan. La vida está en el bosque.